de hoy, básicamente vamos a hablar sobre los regímenes tributarios, tanto para las micro, pequeñas, medianas y gran empresa. El objetivo de este curso que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser básicamente poder conocer cuáles son los regímenes tributarios que actualmente tenemos en el país. Actualmente son cuatro: el nuevo RUS, el RER, que es el régimen especial, tenemos el régimen MIPE tributario y el régimen general. Posteriormente también vamos a desarrollar casuística como pagos a cuenta del impuesto general a las ventas versus el régimen MIPE tributario para ver cuál sería digamos, la implicancia bajo un régimen a diferencia del otro. Vamos a poder establecer también o conocer un poco más de lo que significa poder estar acogidos a un cierto régimen y qué obligaciones más vamos a tener en cuanto a sistemas de contabilidad o libros electrónicos y algunos aspectos generales también para los gastos deducibles, que es muy importante. Como primer punto vamos a poder, tenemos que saber micro y pequeña empresa, ¿no? En este caso, lo que es ay, perdón, me fui. Perdón, ya, en este caso, por ejemplo, el artículo 4 del TUO, de la Ley del Impulso del Desarrollo de Productividad y el Crecimiento Empresarial, del Decreto Supremo 013-2013, produce, señala que las micro y las pequeñas empresas son unidades económicas, las cuales están constituidas por una persona natural y una persona jurídica. Ojo aquí, no significa que una empresa solamente puede ser una persona jurídica, sino también establece que puede ser una persona natural, bajo cualquier forma de organización, dice, o de gestión empresarial, contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto poder desarrollar actividades de extracción, de transformación, de producción, comercialización de bienes o prestación también de servicios. Entonces, ¿cuáles son las características de estas MIPES, es decir, de las micro y pequeñas empresas? Estas se van a caracterizar de la siguiente manera. Ojo que hay que ponerle hincapié que básicamente aquí depende solamente dependiendo de las ventas anuales. Es en base a las ventas anuales. Por ejemplo, las microempresas estamos hablando a nivel tributario, ¿ya? Hola, Entonces, Erika. a nivel tributario, ¿qué nos dice quiénes serían o quiénes estarían conformadas como microempresas? Serían Erika, aquellas personas, perdón. sí, Erika, ¿qué tal? Nuevamente yo. Sí, sino que creo que no se está proyectando de lo que vas hablando. Me parece que no se está viendo lo que estás mencionando, ¿no? No, O no lo soy pueden yo. ver. Solo veo Ay, el primero. O ustedes sí ven, ahora sí. Características de entonces lo las voy a poner MIPES. así mejor. Sí, Ya, sí, con eso sí se ve. Gracias. ya. Entonces, a lo que iba, ¿no? ¿Cuáles son esas características de estas micro y pequeñas empresas? Básicamente su característica está relacionada en base a las ventas anuales. Por ejemplo, las microempresas dice que solamente tienen ingresos o facturas con ventas anuales hasta el monto de 150 UITs. Para poder formar o ser una pequeña empresa, nuestras ventas anuales deben ser superiores a 150 UITs, como máximo hasta 1.700 UITs. Para poder formar o ser una mediana empresa, nuestras ventas anuales deberán ser superiores a 1.700 UITs y hasta el monto máximo de 2.300 UITs. Cabe mencionar que si es mayor a 2.300 UITs, no sería una mediana empresa, sino sería una gran empresa, ¿no? Eso es lo que nos dice el tubo de la Ley del Impulso del Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, en el artículo 3. Ahora, como ya hemos visto que de acuerdo a los lineamientos normativos, hay tipos de personas que se dan al momento de formar una empresa, ¿no? Ya sea a través de una persona natural con negocio o a través de una persona jurídica. En el caso, por ejemplo, de que yo desee ser una persona natural con negocio, ¿cuál sería la implicancia o qué ventajas tendría de acuerdo a la normativa? Entonces, me dice que se declara como persona natural con negocio, simplemente voy a SUNAT, me registro
tengo mi código, mi registro único de contribuyente y deseo realizar, por ejemplo, la venta de celulares, qué sé yo, me voy a dedicar al comercio, o sea, compro y vendo. Entonces simplemente mi primera declaración lo hago a través de un PDT, si gusto contrato a un contador o no, dependiendo del régimen al que me voy a afiliar, porque hay obligaciones también, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Pero ¿por qué hago hincapié en este caso sobre los tipos de personería al momento de formar o de constituir una empresa? Porque cuando yo formo una empresa bajo la persona natural con negocio, hay una gran desventaja en cuanto a la responsabilidad, porque se dice que es ilimitada, ¿no? Es decir, que los bienes de mi patrimonio personal nunca se van a separar sobre el patrimonio de la empresa. Ejemplo, si yo constituyo, digamos, este año, 2024, decido formar un negocio, digamos, de venta de computadoras, ¿no? Entonces, como sé que no voy a generar mucho movimiento porque es una empresa nueva, entonces lo voy a formar bajo mi personería, como yo, como Erika, ¿no? Por ejemplo. Pero Erika no solamente ha tenido patrimonio, o sea, ha tenido un ingreso extra, digamos, para poder formar este negocio, sino que ya ha venido acumulando patrimonio de años anteriores. 2023, probablemente tiene una casa, probablemente tiene un vehículo, probablemente tiene alguna propiedad por otro lado, qué sé yo, ¿no? Entonces ha ido formando un patrimonio personal, independientemente del patrimonio que se va a formar a partir de la constitución de esta empresa o a lo que se va a dedicar. En el caso de una persona natural con negocio, cuando se dice que es de responsabilidad ilimitada, se refiere, digamos, por ejemplo, Erika se olvidó de hacer la declaración de sus impuestos, incurrió en una falta, por lo tanto ha sido sancionada con una multa, ¿no? Entonces ella deja de pagar al fisco, se olvida por desconocimiento, qué sé yo, se olvidó, no pagó y bueno, lo deja ahí. Como no revisa los correos electrónicos que envía SUNAT en su correo electrónico que ha consignado al momento de inscribirse en el RUT, da por alto de que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace SUNAT? Hace una medida de cobranza coactiva, es decir, primero me va a notificar que tengo una multa, que he sido sancionada, me va a incitar primeramente a poder corregir tal error, ¿no? Es decir, a declarar el impuesto omitido. Yo sin haber visto el correo sigo normal funcionando, sigo facturando, sigo vendiendo, sigo operando, paso por alto. Ya eso ya deja de ser una notificación, ya pasa a un proceso de cobranza coactiva, es decir, comienzan a embargarme las cuentas. Entonces, como las cuentas están a nombre mío, probablemente yo tenga una cuenta separada para mi negocio y una cuenta mía personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? SUNAT lo que va a hacer es notificar a todas las entidades del sistema financiero que trabajen conmigo con nombre y apellido, bajo el número de RUCAL, con el DNI y tal, que por favor hagan el embargo o retengan parte del dinero como pago por una infracción que he cometido. Es decir, me van a embargar las cuentas. Entonces, pero ya no están cogiendo la cuenta de la empresa en este caso, sino están cogiendo cuenta de mi patrimonio personal, mis cuentas personales. Entonces, a eso se refiere una responsabilidad ilimitada. Es decir, SUNAT al momento de poder embargar, qué sé yo, frente a un hecho que he cometido, un delito, qué sé yo, no solo embarga mis cuentas, sino también embarga todo lo que a mí como persona natural me pertenece. En el caso de una persona jurídica es distinto, porque ésta se va a constituir, ¿no? Es decir, va a pasar a la notaría, va a llevarse a escritura pública, luego va a ir su trámite a SUNAT, que me imagino que ya lo han visto en clases anteriores, cómo es el procedimiento de la creación de una empresa. Entonces, en este caso, esta persona jurídica tiene una responsabilidad limitada, es decir, el patrimonio personal del socio, de los socios, es separado del patrimonio de la empresa, totalmente diferente. Entonces,
En este caso, si se comete una infracción, qué sé yo, lo que hace SUNAT es comenzar a embargar las cuentas que están a nombre de la empresa, es decir, de la persona jurídica, más no del socio, más no del gerente, más no del representante legal. A eso se refiere cuanto a responsabilidad limitada. Por eso es muy importante al momento de constituir una empresa bajo qué personería lo quiero hacer, como persona natural con negocio, es decir, si soy una persona responsable, si soy una persona cuidadosa, que tomo en consideración muchas cosas y voy a tener todo el día, no me olvido, entonces, y si es pequeño y lo puedes controlar, persona natural con negocio. Pero si es una persona que, si es, por ejemplo, que tú estás proyectando a tener ingresos mucho más fuertes, probablemente traigas socios, probablemente inviertas más dinero, qué sé yo, para mí sería una persona jurídica. Es lo más recomendable para poder separar los bienes personales que del patrimonio de la empresa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de iniciar como persona natural? Entonces, ¿existen ventajas? Sí, lógicamente. En este caso, por ejemplo, este negocio se puede crear y liquidar fácilmente. No necesitas de mayor trámite para poder hacer el alta y la baja de esta persona, ¿no? Tiene solamente una unidad de mando, es decir, que hay una sola persona que se encarga de todo el tema de administración y control de la empresa. Por eso es que SUNAT, al momento de poder hacer cualquier embargo, coge también los bienes patrimoniales de la persona, que es, en este caso, la persona natural que forma el negocio. Porque como ella es la administradora, que es la que controla y toma el mando de todo, entonces SUNAT se toma la atribución, ¿no? Digamos así, de poder coger los bienes personales de esta persona. Ahora, dice también que es flexible para reaccionar rápidamente en caso de cambios bruscos en el mercado que puedan afectar a la empresa. Claro, porque como es una sola persona, no necesita pues reunirse para poder tomar decisiones o llevar un acta de conciliación, qué sé yo, ¿no? Entonces, tiene más rápido para poder gestionar o amortiguar cualquier contingencia que suceda en el momento, ¿no? Tomar decisiones así rápidas. Bueno, en este caso también existen regulaciones mínimas que se deben de cumplir. En este caso, ¿por qué se dice que regulaciones mínimas? Porque ellos no necesitan una minuta de constitución. Es decir, no tengo que buscar un notario, luego a un abogado para que me redacte la minuta, luego ir al notario, luego que se vaya a registros públicos, luego ir a SUNAT, hacer mi colite. O sea, no necesita de esas muchas cosas. Simplemente basta con que yo vaya a SUNAT, solicite mi registro único de contribuyente y ahí el asesor, qué sé yo, el que me atienda, simplemente me va a preguntar para qué necesito un registro único de contribuyente, entonces le diré que voy a formar un negocio como persona natural y ahí me van a preguntar bajo qué régimen, ¿no? Que posteriormente vamos a entrar en detalle para este caso. Ahora, existen también ciertas limitaciones al momento de formar un negocio como persona natural. Ya lo habíamos dicho en base a la responsabilidad que es ilimitada. Es decir, tus recursos personales, si son perdón, si los recursos de la empresa son insuficientes, van contra tus bienes patrimoniales personales, ¿no? Ahora también se dispone de un capital limitado. Como tú mismo eres la persona encargada, tú mismo has formado, entonces no tienes un socio que te respalde o que te apoye para poder inyectar más dinero al negocio. Entonces tú mismo ves los mecanismos, ves el modo de poder adquirir financiamiento, qué sé yo, préstamos, créditos. Entonces tú mismo vas ahí buscando, vas encontrando ciertas limitaciones en ese aspecto, ¿no? A eso se refiere. Otra de las limitaciones es que frente a una enfermedad o accidente que impida participar activamente en el manejo del negocio, claro, si tú eres la persona, por ejemplo, si estamos hablando de un negocio de, digamos, de una actividad de mantenimiento o arreglo o ensamblaje de computadoras, y tú eres el único que se encarga de esto, al caer frente a cualquier hecho fortuito, un accidente, qué sé yo, entonces cierras el negocio, no hay más quien haga la labor o reemplace, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, como que hay una interrupción ahí en cuanto a las operaciones, ¿no? Entonces, esa es una limitación. Ojo que eso no significa que tú, como persona natural, no puedas tener trabajadores en planilla, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando ahorita de la personería en general.
¿cuáles son las obligaciones de la persona natural con negocio? Entonces, ¿tienen obligaciones? Sí, claro. Inscribirse en el RUC, escribir a los trabajadores en salud si tuviesen, solicitar permiso o autorizaciones a los entes que correspondan, obtener la autorización del libro de planillas del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para poder hacer el alta de los trabajadores, poder tramitar la licencia municipal y de funcionamiento ante el municipio y legalizar los libros contables ante el notario público. Entonces, todas estas obligaciones son las mismas obligaciones que también tiene una persona jurídica, ¿no? Como tal. Ahora vamos a entrar al, lo que yo quise hacer en esta primera parte era para que podamos diferenciar al momento de poder nosotros establecer qué tipo de personería quiero formar, ¿no? Quiero ser al momento de constituir una empresa. Es muy importante poder elegir bien si voy a hacerlo a través de persona natural con negocio o si lo voy a hacer como una persona jurídica. Es muy importante esa decisión, ¿no? Ya vimos las limitaciones que tiene una persona natural versus lo que tiene una persona jurídica, ¿no? Ahora, había un punto también importante ahí que me olvidé de decirlo en cuanto a la responsabilidad. No sé si se acuerdan que hablamos sobre la responsabilidad ilimitada que tiene una persona natural, es decir, que le embargan sus bienes personales en caso tengamos un evento que SUNAT ha detectado no solo embargan las cuentas de la empresa o el patrimonio de la empresa, sino también embargan los patrimonios de la persona natural que ha formado el negocio, ¿no? En el caso de la persona jurídica, ¿sucederá lo mismo? Nos hacemos esa pregunta y bueno, me lo han hecho antes y efectivamente sí se ha dado el caso. No es usual, no es usual que se dé ese caso, pero sí hay, pero para que se dé ese caso de que embarguen, por ejemplo, ¿no? Los bienes del socio o del representante legal de la empresa, en este caso, bajo la personería jurídica, tienen que haber ciertos escenarios, dice la norma, ¿no? Hola Erika, tenemos una ¿Sí? consulta de parte de Sí. Fernando que Ujú. dice, ¿una persona natural o una IRL o sociedad anónima de dos personas necesariamente requiere de un contador o ellos mismos pueden llevar su contabilidad? Eso es lo que nos Ya. pregunta Fernando. Claro, mira, justamente vamos a entrar más a detalle más Ay. adelantito esto para que se dé cuenta en qué momento tú sí necesitarías de un contador. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona natural que está bajo el régimen del RUS, del nuevo RUS, no necesitarías de un contador porque ellos no llevan libros contables, no están obligados a llevar libros contables, simplemente pagas una cuota a través de un formulario y eso es todo, no necesitarías de un contador. Si estuvieses en el caso del régimen especial de renta, quizás al comienzo sí necesitarías por un tema de asesoramiento, si cumples las condiciones y requisitos para poder estar dentro de ese régimen, porque no todos pueden estar en ese régimen, ¿no? Si no, imagínate, todo el mundo estaría en el régimen especial. Pero ¿por qué sí necesitarías un contador? Como te decía, ¿no? Uno, para saber si cumples o no los requisitos para poder estar en ese régimen. Dos, para que veas cómo es el tema ahí de la declaración. En este caso, los del régimen especial sí hacen un pago mensual, ¿no? De IGB y de renta. Es decir, declaran. Si tú estás en las condiciones de poder hacer tus declaraciones correctamente, siendo haber sido anteriormente guiado, qué sé yo, depende, llevaste tus cursos de cómo declarar tus impuestos, qué sé yo, entonces si te sientes en la capacidad, yo creo que no tendrías ningún problema. El problema ahí sería simplemente poder, cómo puedo llevar el tema de los registros, porque ellos sí están obligados a llevar los registros de compras y de ventas, pero como ahora todo es electrónico, entonces también tienes que aprender un poco ahí cómo es que se hace la declaración, porque ya los contadores manejamos, ¿no? Ciertos programas o tenemos software que son especiales que descargan ya los libros y registros de acuerdo a los parámetros que establece la SUNAT para que pueda cargar el archivo y esta pueda ser leído por la administración y de esta manera se pueda declarar. Entonces, antes probablemente sí no habría tanta necesidad porque la tecnología, bueno, antes era manual, pues, ¿no? Pero hoy en día todo es tecnológico, entonces, qué tan capacitado estés va a depender de ti. Pero yo sí recomiendo a partir del régimen MIPE tributario y general, de hecho que tienes que tener un contador.
¿no? Porque ya las obligaciones no son las mismas que las dos anteriores del régimen, o sea, del RUS y del RER. Ya van variando las obligaciones. A mayor crecimiento, más obligaciones tienes por hacer. Entonces, probablemente no tengas el conocimiento, salvo que tengas conocimientos, digamos, tributarios básicos que te permitan poder cumplir con los lineamientos establecidos, porque acuérdate que nosotros los contadores trabajamos en base a tiempos, no cuando se haga el cierre, no, sino en base a tiempos, porque trabajamos de acuerdo a un cronograma que establece SUNAT. Entonces, todo eso va a influir en cuanto a tu decisión de que si estás o no, es necesario contar con un contador. Ya, vamos a continuar, si no hay otra pregunta más. Entonces, aquí para poder, justo para poder cerrar la idea, como les decía, en cuanto al tipo de persona que yo voy a elegir al momento de formar una o de constituir una empresa, es muy importante si lo voy a hacer como persona natural o como persona jurídica, ¿no? Y como les decía, ¿no? En cuanto a persona jurídica, me hacía la interrogante como de si solamente es una responsabilidad limitada, es decir, van a coger solamente el patrimonio de la empresa, ¿sucederá que acaso SUNAT no puede embargar los bienes del representante legal o del accionista, qué sé yo? La norma establece que sí, hay una excepción, pero tienen que haber tres supuestos. A esto se le llama responsabilidad solidaria. Sé que muchos han escuchado sobre el tema de responsabilidad solidaria. Siempre que cumpla ciertos tres supuestos, dice la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando se haya detectado dolo, es decir, que haya habido una intención de parte del contribuyente de poder ocultar, de poder evadir el impuesto, ¿no? Dejar de pagar. O sea, si se ha detectado que ha habido un dolo, ya estás cumpliendo uno de los supuestos, por lo tanto, bajo bajo esa circunstancia o situación, te pueden embargar las cuentas, tus cuentas personales, ¿no? Como tal. Ahora, ¿qué otra responsabilidad solidaria podría ser? ¿Qué otro supuesto podría ser cuando se haya detectado una negligencia en cuanto a tus funciones? Es decir, como gerente general, probablemente no hayas tomado conocimiento de ciertos hechos que han estado ocurriendo dentro de la empresa, has dejado pasar por alto, simplemente has confiado en tu personal y has firmado, has dado vistos buenos y no te has percatado de que por ahí han pasado facturas o documentos que han sido pues comprados, digámoslo así. Entonces, por esa negligencia en cuanto a tus funciones, ya calificas como un responsable solidario. Entonces, estás apto para que te puedan embargar tus cuentas personales. ¿Qué otra más, qué otro más supuesto calificaría como un responsable solidario? Por ejemplo, el abuso de facultades. Es decir, si yo soy gerente general de la empresa y tenía que pagar el impuesto a la renta, digamos, ¿no? Anual, y el contador viene y me dice, señorita, hay que pagar el impuesto a la renta, y yo digo, no, ¿sabes qué? No le vamos a pagar, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Ese dinero me lo trasladas a mi cuenta. Yo necesito dinero. Entonces, pero el contador en su sabio juicio sabe que eso es un acto ilegal. ¿Qué va a hacer el contador para cuidarse? Te va a mandar un correíto, ¿no? Porque se tiene que cuidar las espaldas, pues porque ahora el responsable solidario no solamente es el gerente, no solamente es el socio, también califican todos aquellos que de alguna u otra manera han estado relacionados al hecho en concreto, ¿no? Entonces, en ese caso, ya ahí hay un abuso de facultades, porque tú como gerente, no, el trabajador no te va a decir, no, no lo puedo hacer, lo tiene que hacer, pero el trabajador también se tiene que respaldar, ¿no? Entonces, en ese caso, también calificas como responsable solidario porque había un acto de abuso de poder y simplemente también es propenso de que te puedan embargar las cuentas personales. Pero para que suceda todos estos supuestos, lo que SUNAT tiene que hacer es uno, acreditar, sustentar, demostrar para poder tocar todo tu patrimonio personal. Lo caso que es, no digo que sea imposible, pero es un trabajo detrás de, es un seguimiento que puede tardar tiempo, pues, ¿no? Entonces, pero sí se ha dado, ¿ya? Entonces,
como ya hemos elegido, ya hemos creado la empresa, ya sabemos qué tipo de sociedad vamos a hacer, si vamos a hacer a través de una persona natural o si vamos a hacer a través de una persona jurídica, ahora viene un tema que también es muy importante, que es el régimen tributario. Entonces, para hablar de los regímenes tributarios, a mí me gustaría poder empezar, ¿no? ¿En qué, dónde yo debo de aplicar o dónde me debo de habituar o dónde debo yo de estar, este, dónde me debo de enfocar para poder decir y hablar sobre estos regímenes tributarios, ¿no? De acuerdo al ámbito de aplicación de la ley del impuesto a la renta, se describen ciertos hechos y que cuando estos hechos se llevan a cabo en la realidad, o sea, que suceden, se llaman hechos imponibles, ¿no? Y automáticamente, ¿qué dice la norma? Nace la obligación tributaria. Y la persona que ha cometido ese hecho imponible se convierte en contribuyente del impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué toco ese tema? Porque es importante poder determinar cuándo nace una obligación tributaria, ¿no? Para la ley del impuesto a la renta, el hecho imponible se denomina hipótesis de incidencia. Ahora, un hecho es que se lleva a la realidad. Tiene que llevarse, tiene que suceder, porque si no, no se denominaría pues hecho imponible. Y cuando se comete ese hecho, van a ser lógicamente la obligación tributaria. Y el sujeto que ha cometido ese hecho imponible se convierte en el contribuyente del impuesto a la renta. Ahora, ¿qué tipos de renta existen en nuestro país? También es muy importante saber eso. Entonces, va a depender también del hecho imponible que estemos cometiendo, ¿no? No es que simplemente se determine porque, yo quiero tributar en base a esta renta porque creo que considero que debe ser aquí. No. Entonces, para saber qué tipo de renta voy a aplicar o a qué tipo de renta estoy calificando, primero tengo que determinar qué tipo de hecho imponible estoy cometiendo. Por ejemplo, si yo estoy alquilando mi casa, por ejemplo, ¿no? Ya estoy cometiendo un hecho imponible. Ese es un hecho imponible en concreto, el alquiler de mi casa. Entonces, ¿qué estoy generando? Estoy generando una renta de primera categoría. Por ejemplo, si yo también presto dinero y cobro también intereses a la vez por ese dinero, también dice la norma que estoy cometiendo un hecho imponible. Estoy generando como una Hola, renta de segunda categoría. sí, Erika, ¿qué tal? En el Parece caso, que por ejemplo, que yo, perdón, Hola, sí, Erika, ¿qué tal? Parece que no se está mostrando de lo que estás hablando, no está pasando la diapositiva. no, no, todavía no he pasado, solamente estoy Ah, hablando ya. en concreto para que más o menos podamos entender a fondo y vamos a ir de lleno ya en sí a hablar sobre los regímenes tributarios, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, entonces, ahora, si yo, por ejemplo, estoy desarrollando una actividad económica de comercio, de servicio, esto califica también como un hecho imponible, dice la norma, ¿no? Pero esto está generando una renta de tercera categoría, que son rentas empresariales. Si, por ejemplo, por el otro lado, ay, se fue. Si, por ejemplo, yo decido prestar un servicio a título independiente, es decir, no estoy subordinado a nadie, no tengo un horario de entrada ni de salida, también este califica como un hecho imponible, dice la norma, ¿no? Pero esto, ¿qué estaría generando? Una renta de cuarta categoría. Si por el contrario, yo presto mis servicios bajo dependencia, es decir, estoy en una planilla, estoy subordinado a un horario, entonces, esto también califica como un hecho imponible. En este caso, yo estaría generando rentas de quinta categoría. Entonces, para poder aunar todo esto, tenemos 5 tipos de renta, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Ahora, para saber qué tipo de renta estoy generando y de cuál soy sujeto, va a depender, como les dije, del hecho imponible que estamos cometiendo. Entonces, para poder hablar sobre los regímenes tributarios, solamente nos debamos enfocar en el hecho imponible de tercera categoría. Es decir, que yo estoy haciendo
uso y desarrollando actividad económica, es decir, rentas empresariales. Cuando yo hablo sobre rentas empresariales, voy a tocar el ámbito de regímenes tributarios, porque esto no aplica para las rentas de primera, de segunda, de cuarta y de quinta categoría, solo para rentas de tercera categoría, que son rentas empresariales. Bueno, aquí en el cuadrito justamente los he separado en dos grupos tributarios, uno que son actividades empresariales de negocio y otros que son no empresariales, ¿no? Lo que les iba diciendo, ¿no? Las rentas de categoría que son los regímenes tributarios, que vamos a verlos más adelante, y las otras rentas que no son empresariales como la primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Ahora, vamos a entrar a tallar sobre las rentas que se generan a través de rentas de tercera categoría, y en este caso sí vamos a hablar sobre los regímenes tributarios. Entonces, aquí debemos de prestar un poco más de atención, porque esa es la parte donde más nos conviene para poder aplicar mi negocio, ¿no? Es muy importante esto. Ahora, yo sé que a veces por desconocimiento hemos fallado y probablemente nos ha llegado una notificación al buzón electrónico, qué sé yo. ¿Por qué? Porque como hay personas que por desconocimiento, como les dije, ¿qué han hecho? O sea, ya tienen su RUC y creen que, por ejemplo, van a comprarse un electrodoméstico y siempre, ¿no? La persona que te atiende te dice boleta o factura, ¿no? Entonces, tú por desconocimiento, como yo tengo RUC, pido factura. Pero no eres una, o sea, no eres negocio, no eres nada, simplemente eres una persona que probablemente sacó su RUC para emitir recibo por honorarios, pero ahí quedó. Pero como tú desconoces y tú quieres sentirte importante, probablemente dices, ya, factura. Entonces, de alguna u otra manera vas ahí acumulando ciertos hechos que para SUNAT se convierten en alertas, en focos, ¿no? Focos de alertas, ¿por qué? Porque como ahora todo es electrónico, es decir, ahora las empresas declaran, ¿no? La persona, identifican claramente quién es el contribuyente que está adquiriendo tal o cual bien. Entonces, de alguna manera dice SUNAT, ya hiciste esta compra uno, compra dos, compra tres, en el mes hiciste tales compras, pero, o sea, ¿cómo puedes comprar y cómo es que lo estás pagando si no me estás declarando nada de ingresos? Entonces, de alguna u otra manera, por ahí te buscan. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de poder pedir un comprobante de pago si es que no tenemos un negocio en sí, ¿me entienden? Entonces, eso es muy importante. Es diferente, por ejemplo, los trabajadores que están en planilla y que para bajar su impuesto ¿no? a la renta anual, entonces comienzan a pedir boletas electrónicas, pero con su DNI, que es muy diferente que si yo lo pidiera con mi RUC. Me dejo entender. Ahora, vamos a entrar a hablar sobre el régimen único simplificado, que es el nuevo RUS. Esa es una de las categorías, uno de los regímenes, perdón, que está basado básicamente para aquellos pequeños negocios, ¿no? Nos dice que aquí, ¿quiénes son los sujetos que están comprendidos dentro de este régimen? Las personas naturales, sucesiones indivisas, domiciliadas en el país, que exclusivamente obtengan rentas por la realización de una actividad empresarial. Como les decía, para que se den, para que yo me pueda aplicar o pueda cumplir ciertas condiciones y requisitos, primero tengo que obtener rentas empresariales. Tengo que estar calificado dentro de las rentas de tercera categoría. Ahora, dicen que las personas naturales no profesionales domiciliadas en el país que perciben rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficio también están comprendidas. Es decir, entonces no quiero que se confundan aquí, muchos se confunden en esta parte. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hace un momento hablamos sobre aquellos trabajadores que prestan sus servicios de manera independiente, es decir, que emiten un recibo por honorarios, por lo tanto califican como perciben rentas de cuarta categoría. Eso no significa que ellos no puedan tener un negocio paralelo, pero distinto a la profesión, a los servicios que brindan como persona independiente. Por ejemplo, para que se pueda separar la unidad
del negocio, pues, ¿no? Porque si no, ¿qué haces una tanto tus rentas de cuarta que tú recibes, lo une todo uno solo y te dice, todo esto es rentas de tercera categoría. Tú solamente me estás haciendo, pagando impuesto por este pequeño, te dice, ¿no? Entonces, es necesario poder aclarar, ¿no? Tener identificado esa parte. Y les voy a dar un claro ejemplo para que quede, para que no quede en el aire esta parte, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona independiente, digamos, mm, brindo servicios de asesoramiento, digamos, ¿no? Tributario, asesoramiento contable, ¿no? De manera independiente a ciertas empresas, qué sé yo, ¿no? Casos eventuales. Emito mi recibo por honorario, entonces esa es una actividad. Pero yo, como soy muy emprendedora, tengo mi negocio, tengo un local pequeño de un spa, digamos, de donde corto cabellos, hago manicure, pedicure, qué sé yo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las dos actividades son totalmente distintas. No tienen nada que ver una con la otra. Uno es asesoramiento y la otra es un oficio, corte, planchado, cabello, qué sé yo. Entonces, desde ahí, yo ya estoy diferenciando qué califica como renta de cuarta y qué califica como una renta empresarial. Es decir, que me estoy dedicando a una actividad empresarial, ¿no? Diferente sería que yo tenga a mi mando varias personas de las cuales yo este, puedo disponer para crear ciertos eh, asesoramientos cada semana, qué sé yo, y esto sea eventual, ¿no? Entonces es diferente, ya eso ya no calificaría como un trabajo independiente, sino ya como una renta empresarial. Entonces, en este caso, lo que yo hice en el ejemplo anterior es claramente un servicio empresarial distinto al servicio que brindo de manera independiente. Entonces lo tengo identificado. Entonces, si me llega una notificación de SUNAT diciéndome de que por qué yo emito honorarios y declaro bajo el RUS, entonces yo podré hacer un escrito, ¿no? Bien redactado, indicando por qué hago ese tipo de declaración. Entonces no tendría ningún problema porque lo tengo bien identificado. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta parte que dice que se debe entender como personas naturales no profesionales aquellas que realicen actividades que no necesiten contar con un título profesional reconocido ante una ley universitaria. A eso se refiere esta parte donde habla sobre personas naturales no profesionales o profesionales que simplemente brindan un servicio de cuarta categoría distinto a la actividad empresarial, ¿no? Que puede ser una bodeguita, o puede ser un salón de belleza, o un centro de manicure, qué sé yo. Ahora, en este caso también, la norma que es del decreto legislativo 270 ha excluido por completo a las EIRL. Las EIRL son personas jurídicas, no podrían calificar, no podrían estar dentro del régimen único simplificado. Ahora, ¿qué personas no comprenden o no están comprendidas dentro de este régimen? O sea, ¿qué personas no podrían o qué sujetos no podrían o no califican dentro de este régimen, ¿no? Hay supuestos, dice. Cuando en algún mes, tales ingresos o montos, adquisiciones excedan el límite permitido de la categoría más alta del régimen, que es 8.000 soles, o que sus ingresos brutos totales obtenidos por el contribuyente, la realización de esa actividad también califique y aplique a 8.000 soles. Es decir, tanto mis ingresos como adquisiciones hayan superado los 8.000 soles. Si han superado, ya no podría estar comprendido entre este régimen. Más adelante vamos a ver cuáles son las dos escalas que existen en este régimen, porque hay dos escalas para poder. Entonces, como ellos pagan una cuota mínima de 20 y 50, pero está en base a dos escalas, a dos, digamos, ¿no? A dos rubros, ¿no? Entonces, simplemente lo que está diciéndome aquí es que si yo sobrepaso este límite máximo, yo no podría estar dentro de este régimen. Ahora, dice, cuando en el transcurso de cada ejercicio grabable, el monto de los ingresos brutos haya o de mis adquisiciones haya superado los 96.000 soles. Es decir,
que si yo del 1 de enero al 31 de diciembre sumo todos los ingresos que yo he generado y estos hayan superado los 96.000, yo ya no podría estar calificado en este régimen. Pasaría al siguiente régimen o al régimen que uno decida, pues, ¿no? Ahora, ¿quiénes más no están comprendidos? Aquellos que realicen actividades en más de una unidad de explotación, ¿no? Y esto en la práctica también se ve que no se aplica. ¿En qué sentido? Que a veces en un mismo local, este, de la misma persona, del mismo rubro, emiten o sea, emiten dos boletas, pero de diferentes RUC. Es decir, el esposo y la esposa manejando un RUC diferente, entonces para poder evitar pasar de categoría, tú emites una boleta por este lado, yo emito la otra boleta por este lado. Entonces pero están dentro de la misma unidad de explotación, hacen lo mismo. Pero si SUNAT llega a detectar eso, en automático ellos ya no podrían estar o no calificarían ahí, después de haber sido sancionados, lógicamente no calificarían dentro del régimen único, porque indudablemente si se unen uno solo los ingresos, probablemente superen, ¿no? Ahora, ¿qué otras personas no están comprendidas ahí? Cuando el valor de los activos fijos, afectos a la actividad, con excepción de los predios y vehículos, hayan superado los 70.000 soles. ¿Qué otras personas no están comprendidas aquí? Hay una larga lista de personas que no están comprendidas. Por ejemplo, aquellas empresas de transporte donde sus vehículos son de más de 2 toneladas, las empresas de transporte de pasajeros, los que se dedican al comercio exterior, aquellos que se dedican a los espectáculos públicos, los notarios, los martilleros, los contadores, aquellos que brindan asesoramiento, consultoría, no podrían estar calificados dentro del nuevo régimen único simplificado, no podrían estar en ese régimen. Los casinos, los tragamonedas, ¿qué otras personas más? Las agencias de viaje, las que venden inmuebles, porque un inmueble, imagínate, no va a estar pues 96.000, puede superar el millón, qué sé yo, entonces no podría calificar, ¿no? Los que venden combustible, ¿no? Esos están regidos bajo otras normas también, los que entregan bienes a consignación, los terminales de almacenamiento, o sea, los terminales portuarios, qué sé yo, o sea, todos aquellos que se dedican al comercio exterior, ¿no? Ahora, vamos a ver qué obligaciones tienen estos contribuyentes del nuevo RUS, ¿no? Tienen dos tipos de obligaciones, unas obligaciones que son formales y otras obligaciones que son sustanciales. En cuanto a las obligaciones formales, nos dice que deben inscribirse en el RUC, ¿no? Es en el Registro Único de Contribuyentes. Deben de solicitar también la entrega de comprobantes de pago, ya sea una boleta de venta o tickets a través de máquinas registradoras. Y lo más importante aquí, la ventaja de este régimen nuevo, régimen único simplificado, es que ellos no están obligados a llevar libros o registros contables para efectos tributarios. Simplemente hacen el pago de su cuota y ya está. Simplemente se acercan, llenan su formulario, cuánto de ingreso tienen y cuánto han generado de gastos y pagan la cuota que les corresponde. Entonces, no están obligados a llevar ningún tipo de libros o registros contables, pero hay personas bien que les gusta tener bien ordenados, o sea, les gusta tener, por ejemplo, si son bodeguitas pequeñas, no sé, pues, ¿no? Y les gusta tener controlados sus bienes, ellos manejan una especie de cartas, ¿no? Entonces, probablemente ellos sean más ordenados, entonces van a manejar ciertos controles que es parte de ellos en realidad, pero no están obligados a hacerlo. Pocas son las personas que lo hacen en realidad. Ahora, ¿cuáles son las otras obligaciones sustanciales que tienen estos contribuyentes del nuevo régimen único simplificado? Es poder, este, ¿no? Con la relación del pago de tributos. Tienen que cumplir sí o sí con el pago de la cuota mensual, ¿no? Y, el, y esto se va a determinar en base a la tabla de las dos categorías a las cuales estén acogidas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas dos categorías que figuran en el régimen nuevo único simplificado? Tenemos dos categorías, como les dije. Cuando los ingresos brutos mensuales o las adquisiciones mensuales, es decir, mis ventas versus mis compras, para estar yo en la primera categoría, tanto mis ventas como mis compras
no deben haber superado los 5.000 soles mensuales. Si yo no he superado ese monto, yo pagaré 20 soles. Por ejemplo, si yo digamos, estamos mayo, abril, que se declara en mayo, si en abril yo generé de ingresos, digamos, 3.000 soles, pero en compras generé 4.000. Entonces, ¿dónde estaría yo, qué cuota estaría yo pagando? Los 20 soles. Si yo generé mayor ingreso, llegué, digamos, al tope de 5.000 y solamente hice adquisiciones de 2.000 soles, también pagaría mis 20 soles. Entonces, mientras yo no supere esos dos, ese monto límite, yo seguiré pagando 20 soles. Pero si yo ya he superado, pero mientras esos no hayan sido mayores a los 8.000, yo pagaré la cuota de 50 soles. ¿Me dejo entender? Entonces, No. es muy importante también ¿Puede poder... repetir, por favor? Sí, Quiero hacer una consulta. Si por si acaso, a ver, si yo compré, si yo tengo ingresos por 4.000, pero compré 6.000, automáticamente estarías en la categoría 2. Tendrías que pagar 50 soles en la cuota. ya, pero son independientes, no es la suma, es No, 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 independiente no. la Son compra o la independientes. venta. Son Así es, independientes. así es. Ok, Independientes, tanto los entonces, ingresos como tus adquisiciones. ya, ok. Ujú. Así es. Claro. Entonces, Teníamos una yo lo pregunta que, en el yo lo chat. que yo recomiendo en estos casos, por ejemplo, cuando Ah, hablamos del RUS, si bien es cierto, hola. la mayoría son bodeguitas o son restaurantes o centros de spa, de corte de cabello, qué sé yo. Siempre es bueno llevar un cuaderno de control, ¿no? De todos los ingresos, porque si bien ¿Me es cierto, escucha? no todas las personas, perdón, ¿me escuchan? Ah, sí, Erika, ¿me escuchas? Sí, sí, Sí. sino que justo habían hecho una pregunta en el chat. Dice, ¿qué Ah, tipo ya. de software contable y, de parte de Fernando, ¿no? Dice, ¿qué tipo de software contable y ERP es recomendable para los que recién estamos iniciando una empresa? Nos comenta Fernando. Pero una empresa de que tendríamos que entrar a tallar sobre qué tipo de empresa. Si es una empresa Eh, comercial de servicio, donde no tengas muchos, donde no necesites de mayor control, es decir, manejes Cardex, qué sé yo, el tema ahí de un software que es más comercial, me parece que es el Concar, que es el más comercial y el más económico en el mercado, que te permite exportar todos los libros y registros contables. Es el más comercial y el más manejable. ¿No? Si ya quieres hablar de otro tipo de negocios que ya que son pues de las PRICOS o grandes empresas, ya es otro tipo de software, probablemente muchos de ellos ya hayan diseñado sistemas de acorde y conforme a las características propias del negocio, ¿no? Diseñan ya, son el StarSoft, por ejemplo, el SAP y otros, ¿no? Por ejemplo, para empresas que se dedican al comercio exterior, ellos tienen, pues, adquieren los servicios de software especiales dedicados a esos rubros, porque como tienen que mandar los días de embarques, todo es un procedimiento para poder llevar a cabo un servicio de comercio exterior, porque primero tienen que pasar al almacenaje, a aduanas, ver los días de tránsito del embarque, sacarlo de aquí, llevarlo para allá. Todo es un procedimiento y en plazo a días, entonces ellos necesitan otro tipo de software que está diseñado al rubro del negocio, pero si es un negocio que normalmente, por ejemplo, una empresa de transporte, una empresa que vende repuestos, una empresa de mantenimiento de vehículos. Entonces, tranquilamente lo podrías llevar a través de este software que es muy conocido, que es el Concar, ¿no? Que es el más comercial, como te decía. Ya. Así es. Ahora, vamos a cerrar esta parte del régimen único simplificado para que tengamos muy bien en claro y cómo es que podríamos controlar el tema de nuestros ingresos y de las adquisiciones que tengamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la manera? Entonces, como bien lo decía, cuando estamos, por ejemplo, tenemos una bodega pequeña, por lo general a veces vienen a comprar un kilo de arroz, un kilo de azúcar, y pues no vas a estar a cada rato emitiendo boleta, ¿no? Pero tú en tu cuadernito vas anotando, pues, ¿no? En un cuaderno de control. Entonces, lo que recomendamos es, al finalizar el día, hacer la contabilización de todos los ingresos que hayas tenido o de todas las compras que hayas hecho y para tus compras tú sabes que tienes que pedir tu comprobante de pago, que es una factura, ¿no? En el caso de tus ventas, podrías hacer una sola boleta de venta por las ventas del día.
Entonces, de esa manera vas a tener controlado cuántos de ingresos has tenido en el día y así sumarlo de manera mensual. En el caso de tus adquisiciones, es decir, de tus compras, las vas a tener a través de las facturas que tú pidas al momento de adquirir los bienes para poder seguir haciendo crecer tu negocio, ¿no? De esa manera podemos controlar los ingresos y las adquisiciones. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, no ha habido fiscalización en cuanto a este régimen único simplificado, es decir, no hay fiscalizaciones, como pagan su cuota de 20 y 50 y ayudan de alguna u otra manera al tema de la formalización de las empresas, entonces no es muy común que los fiscalicen, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú con el tiempo ves que tu negocio da frutos? Ya no eres una bodeguita, sino comienzas a hacer pues un tambo o qué sé yo, pues un listo, ¿no? Entonces ya como que tu unidad de negocio va creciendo. Pero acuérdate que las fiscalizaciones es por persona. Entonces, si a mí me van a fiscalizar de años anteriores, imagínate que te pidan tus documentos de tus ventas del año tal y tú no los tengas. Entonces, por eso es muy importante tener esa información a la mano. No es que simplemente porque quiero pagar mis 20 soles, y yo lleno en el formulario, ya, vendí 3.000 y gasté 2.000 para que me salga la cuota por default 20 soles. No se trata de esto, hay que tener mucho cuidado. Por lo menos en tus adquisiciones los tienes que tener sí o sí en tus comprobantes de pago. Entonces no podemos inventarnos datos para hacer una declaración. Ojo, siempre les recalco esto a las personas con las cuales hemos interactuado sobre este tema, ¿no? Es muy importante tener en claro este punto porque de alguna u otra manera tú tienes que cuidar. Si bien es cierto, tus ingresos los puedes manejar, pero tus compras no. Tus compras tienen que estar sustentadas por los comprobantes que tú has solicitado, por las adquisiciones que tú has hecho. Si tú has comprado de más y has declarado menos, entonces ahí hay una multa, hay una sanción por haber declarado un dato falso, por haber omitido, ¿no?, el impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Vamos a continuar. Tenemos ahora qué comprobantes de pago nos dicen que deben emitir estos sujetos que están en el RUS. Entonces, para los sujetos del RUS, lo único que pueden emitir son boletas de venta, tickets o cintas de máquinas registradoras. Nos dicen también que estos no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal ni sustentar para hacer este gasto o costo, salvo excepción. ¿Por qué dice salvo excepción? Por ejemplo, les voy a hablar con ejemplos para que nos podamos entender y de que por qué a veces es importante cuando alguien les pide una boleta con ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona del RUS y bueno, digamos que eres, a ver, vendes accesorios para celulares, ¿no? Pero estás en el RUS, no emites factura, pero yo soy una empresa jurídica y que necesito algo que tú tienes y que no lo encuentro en ningún lado. Digamos, un case y una mica para mi celular, pero no lo encuentro por ningún lado, solamente tú lo tienes, el modelo que yo quiero y qué sé yo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, como persona jurídica, ¿qué me dice la norma a mí? Me dice que yo para poder sustentar gasto o costo tengo que pedir una factura, ¿no? Eso es por cultura tributaria, los que dicen, no, si soy empresa única manera que para que pueda deducir el IGB, para bajar el IGB que voy a pagar, tengo que pedir factura. Nos han metido tanto en la cabeza eso que pido factura. Y como no das factura, entonces se genera un problema. Pero ¿por qué dice salvo excepción? Entonces, pero lo que no saben, o a veces no sé si por desconocimiento o por olvido, qué sé yo, es que esa boleta que emite el RUS sí puede ser sustentado como gasto o como costo, siempre que califique el sujeto que emitió la boleta como sujeto acogido al RUS. Es decir, cuando yo lo filtre, ¿no? Consulta de RUC, ponga el 10, digite ahí, hay una parte donde dice tipo de contribuyente acogido al RUS. Si dice eso, le saco un print o un pantallazo, imprimo esa parte y lo anexo a la boleta. Esa boleta de venta que me ha emitido esta persona del RUS, para mí sí va a ser sustentada como gasto costo. Claro que hay cierto límite, tampoco no es que todos los gastos los voy a pasar, ¿no? Hay límites, ojo.
pero sí podría sustentar como gasto costo, pues es salvo excepción. Por eso hace la norma ese hincapié, salvo excepción. Entonces, en esos casos sí podría ser sustentado como gasto costo, siempre que la boleta sea emitida por una persona que está en el régimen único simplificado, tenga que señalar en la boleta, ¿no?, la razón social, el número de RUC, en este caso de la empresa que está solicitando la boleta, ¿no? Claro que no va a estar disgregado el IGB, pero basta con ello, ¿ya? Hay que tenerlo, por eso es que a veces, sí, a veces muchas personas que están en el RUS pedimos boleta y a veces se molestan, ¿no? Se molestan y no quieren llenar los datos completos y te entregan así en blanco. Entonces, y nos ha pasado, ¿no? Entonces, ya lo único que decimos, señor, tenga paciencia, por favor, porque tengo que sustentar este gasto, si no, imagínese, no me lo van a reconocer y no me van a devolver el dinero. Entonces, tenemos que a veces incurrir en ciertas cositas para poder obtener esa información, ¿no? Que son importantes, ¿no? Ahora, vamos a ver otras obligaciones que tienen estos sujetos del nuevo RUS, ¿no? Dice que van a pagar la cuota mensual, como ya lo dijimos, de acuerdo a la categoría en la que estén calificados. Van a emitir, van a entregar boletas de venta o tickets de máquina registradora. Por las ventas menores o iguales a 5 soles, también no hay obligación de emitir una boleta, pero si el comprador o el usuario final lo está solicitando, sí lo deben de hacer, ¿no? Al finalizar de cada día, el titular debe emitir una sola boleta de venta, ¿no? La que es por la suma total de las ventas que han sido iguales o menores a 5 soles, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía, manejar un cuadro de control de ingresos para poder tener y emitir esos comprobantes, ¿no? No todos lo hacen y todos prefieren pagar sus 20 soles. Es decir, ¿qué hace la mayoría? Inventa datos. Al momento de llenar o de llenar el formulario, si es que lo hace de manera presencial, o si lo quieres hacer de manera virtual, porque también puedes hacer tus declaraciones de manera virtual a través de la nueva plataforma de SUNAT. Entonces, llenas los datos inventas datos. Ya he generado 3.000, he comprado 2.000, ya 20 soles te sale la cuota y lo pago. Entonces, pero como les decía, ese no es el hecho, porque si en un momento, cosa que no ha ocurrido, pero si en un momento llegas a ver una fiscalización y te piden el sustento de esos ingresos de 3.000 y de 2.000 y no tienes ningún documento que respalde, imagínate lo que se te viene. Entonces, es más engorroso, ¿no? Y también te piden archivar cronológicamente los comprobantes de pago, ¿no?, que hayan sustentado las compras y tus ventas. Ahora vamos a pasar a otro régimen. Espero que el régimen anterior nos haya quedado clarísimo, ¿no? Vamos a pasar a un régimen que también es un régimen que está, digamos que es uno que también tiene ciertos características que pueden ayudar al contribuyente, ¿no? Al momento de que están recién iniciando un negocio. Como vimos en el anterior régimen, no todos pueden calificar como tal, no todos podrían estar, pues, ¿no? No todas las unidades de negocio podrían estar dentro de ese régimen, ¿no? De acuerdo al servicio que van a realizar o al tipo de negocio que van a emprender. Pero quizás puedan calificar a este régimen especial de renta, ¿no? Ahora, ¿qué sujetos están comprendidos en este régimen? En este régimen está dirigido para personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales, domiciliadas en el país, que obtengan rentas de tercera categoría, es decir, aquellas que realicen actividades de comercio, actividades de servicio, actividades de industria, ¿no? Ahora, no pueden acogerse al régimen especial de renta. ¿En qué supuestos no podrían acogerse? Uno, que en el transcurso de cada ejercicio gravable, es decir, de cada año, el monto de los ingresos netos hayan superado los 525.000 soles. Es decir, si desde enero a diciembre yo superé los 525.000, yo no podría acogerme a este régimen, ya no podría estar calificado en este régimen. Es más, si por ejemplo, de enero a junio yo voy haciendo la sumatoria de todos los ingresos que he ido haciendo mes a mes, yo manejo el control, y yo veo que para junio yo ya superé los 525.000, es decir, junio, hago la sumatoria hasta junio, junio supero, junio declaro en julio,
Entonces yo para julio ya no podría declarar bajo el régimen especial de renta, tendría que declarar el otro régimen que sigue, el MIPE tributario. No sé si me llegaron a entender esa parte. Entonces, basta que yo supere ese límite, no esperar que llegue el 31 de diciembre para poder yo no acogerme a este régimen, porque si yo sigo declarando bajo este régimen, SUNAT lo va a detectar y me van a hacer, uno, rectificar, encima que tengo que hacer la declaración, mi balance y todo lo demás. O sea, más caro me va a salir el no haber reconocido a tiempo que ya no debería estar en ese régimen, ¿no? Entonces es muy importante también mantener el control de todos los ingresos que yo hago de manera mensual, ¿no? Como una especie de proyectado, digamos, ¿no? Ahora, ¿quiénes más no podrían acogerse a este régimen especial? Ah, dice acá, los que tengan valores en activos fijos, a excepción de los predios y de los vehículos, de que hayan superado los 126.000 soles. Si yo tengo activos mayores a 126.000 soles, yo no podría estar calificado indudablemente en el régimen especial de renta, ¿no? Salvo que estos, sumatoria de todos, incluya mis predios, mis vehículos que yo tenga para poder llevar a cabo mi servicio, mayores a esa cantidad, yo no podría estar calificado en ese régimen especial. Pasaría al otro régimen, ¿no? Ahora, cuando en el transcurso también de cada ejercicio gravable dice que el monto de las adquisiciones afectas a la actividad acumulada haya superado los 525.000. Es decir, igual, así como yo no puedo superar en ingresos, también en cuanto a gastos no podría superar la misma cantidad de 525.000. Es decir, si por ejemplo si para, digamos, para agosto yo sigo generando ingresos, pero menores a 525.000, pero en compras yo ya he superado, he volado, digamos así, en cuanto a ese monto, entonces automáticamente, por simplemente haber hecho compras mayores a lo permitido, yo debería ya de estar pasando el otro régimen, debería estar reconociéndolo de manera voluntaria antes de que me notifiquen. Entonces, siempre es bueno mantener el control como un proyectado, tanto los ingresos como los gastos, cuánto voy generando mes a mes, para saber si estoy pasando o no. De repente me he pasado el tope, o califico o no califico ahí, y sin querer queriendo, probablemente esté cometiendo una falta, ¿no? Entonces, es bueno mantener el control tanto de los ingresos como los gastos. Entonces tú me dirás, y Erika, ¿será fácil esto? ¿Cómo lo puedo obtener? Claro, como tú haces la declaración, descargas tu PDT, pasa la parte de ingresos, sumas todos los ingresos que hayas declarado, igual de las adquisiciones. Ahí está separadito, ¿cuánto es el total? Entonces sumas todos los meses, haces tu cuadrito, ¿no? De enero a diciembre vas, enero, ¿cuánto declaré de ingresos? Febrero, ¿cuánto declaré de ingresos? Y así vas haciendo, ingresos y los gastos. Entonces tú mismo vas viendo ahí en qué momento vas haciendo si estás superando o no el límite. Entonces es una manera de poder controlar. Ahora, ¿quiénes más no podrían estar calificados dentro de este régimen especial? Aquellos que hayan realizado actividades generadoras de renta de tercera categoría con personal afecto a la actividad que son mayor de 10 personas. Es decir, si yo tengo una planilla de más de 10 trabajadores, indudablemente no podría calificar bajo este régimen, ¿no? Tendría que pasar a otro régimen. ¿A quiénes más no podrían acogerse a este régimen especial, ¿no? De renta? Como ya lo vimos anteriormente, así como en el nuevo RUS, habían ciertos personajes o ciertas actividades, digamos así, que no podrían calificar como dentro de ese régimen, también son los mismos que se aplican para este régimen especial de renta, es decir, aquellos que tengan empresas de transporte con camiones o que tengan más o que sean iguales a 2 toneladas métricas, aquellos que realicen transporte de pasajeros, aquellos que realicen actividades de comercio exterior, aquellos que realicen actividades de consultoría, de asesoramiento, de gestión, los martilleros, los terminales portuarios, las agencias de aduanas, todos aquellos rubros que habíamos mencionado anteriormente, aquellos que realicen venta de inmuebles, todos estos de acá, personajes, todas estas actividades, mejor dicho, no podrían calificar dentro del régimen especial de renta. ¿Por qué, digámoslo así? Porque la norma lo impide. La norma es muy clara en ese aspecto, dicen, estos sujetos no podrían calificar.
Y quizás si nos centramos a tallar a cada uno de ellos, pero ¿por qué no podría calificar? Si me voy a ellos que realicen venta de inmuebles, lógicamente, con la venta de un inmueble o dos inmuebles al año, ya volé los parámetros, los requisitos que me piden para poder acogerme a los. Entonces es perder el tiempo de tenerlos que incluir y luego sacarlos, o luego moverlos y removerlos. Entonces ya la norma es clara en ese aspecto, porque ya analizó, ya revisó, al igual que los que realicen actividades de comercio exterior, porque si bien es cierto, puede tener, digamos, un comercio exterior que se realice, puede tener un costo fijo al comienzo, pero quizás el embarque haya sucedido, qué sé yo, ciertos hechos eventuales que no estaban contemplados y caen sobre estadía, y los costos de sobre estadía sobrevuelan. Salen mucho más caros que al comienzo de poder realizar una importación, qué sé yo, o una exportación de algún bien. Entonces, Erika. por default y por los ingresos ya están fuera del límite, ¿no? Que permite la norma. Por eso no podrían calificar dentro de este régimen especial de renta. Erika, Sofía está levantando su mano, parece que tiene una pregunta. Ah, ya, sí, que no los puedo ver por aquí. Hola, Sí, Si me si ayudan con gustan, eso sería genial. sí, chicos, si justo, gustan pueden seguir levantando su mano o escribir en el chat si tienen preguntas, ¿no? No hay problema, gracias. Sí, Ya, Sofía. Erika, gracias. Una consulta. Justo estás hablando del tema de RUCS y el tema de importación. Eh, el tema es el siguiente. Quiero comprar algo a través de estas páginas, estas páginas de internet. Mi compra no va a ser mayor a 2.500 soles. ujú. Y estoy comprando para vender. Me podría, si no paso los 5.000 o los 8.000, podría con un RUF o de todas maneras tendría que sacar un RUC. Como con un ruso. O sea, Pero lo estás comprando como persona natural con tu DNI, ¿a eso te refieres? no, quiero dedicarme a, ¿cómo se llama? Comprar y vender cosas. Ya. Mira, si te Entonces, vas a dedicar a comprar y vender cosas, entonces si estás empezando a hacer una unidad de negocio, lo recomendable es que lo manejes con tu RUC. con RUC. Ahora, el tema para ver ahí qué régimen vas a aplicar o no, en el caso de las importaciones me parece que no califican que estén dentro del RUS, Ya. O sea, ¿ya? tendría que importar con RUC. O sea, tendría que sacar mi RUC como persona natural con negocio. Claro, si es que lo vas a hacer bajo ese tipo de persona, ¿no? Entonces, Ujú. pero ahora, ahí el tema es bajo qué régimen lo vas a aplicarte, vas a acogerte, si es el RUS, RER, MIPE o general. Entonces, me parece que en el tema de importaciones no calificarían para lo que son el nuevo RUS, es decir, no vas a pagar cuota de 20 o de 50 soles. Entonces, si quieres manejarlo de manera estratégica, en este caso yo te recomendaría que lo traigas como tú como persona con tu DNI, como que estás adquiriendo algo, salvo que sea cierta cantidad que sobrepase el límite, como tú decías, y mientras no pase, no hay problema, Lo que pasa es que lo estoy vas transformando. tanteando, te soy sincera, estoy tanteando porque te venden al por mayor y te venden bien barato, ¿no? Claro, Se demoran casi 2 meses, casi 3 meses en traértelo, pero te lo venden bien cómodo. Como es por volumen, no sale tan claro. caro, ¿no? Entonces, gracias. Sí, no hay problema. Como te decía, en ese aspecto tendrías que evaluar eso, ¿no? Hasta qué Ya. cierto punto, y si hay un comprobante de por medio, eso te va a permitir, ¿no? Poder deducir tus gastos, pero para el RUS no es necesario, como te decía, ¿no? Basta que tú sustentes las compras que has adquirido, ¿no? Para realizar a cabo tu actividad y los ingresos que vas a ir determinando mes a mes para hacer el pago de la alicuota, ¿no? Mensual. No tendría ninguna implicancia en ese aspecto. Gracias. Ujú. Bueno, vamos a continuar ya. Ahora vamos a pasar al tema de la declaración mensual de este régimen especial de renta y vamos a ver qué tributos y qué tasas están afectas, ¿no? Nos dicen que estos contribuyentes que están acogidos a este régimen especial deben de cumplir con declarar y pagar mensualmente el impuesto a la renta del régimen especial e IGB de acuerdo a las tasas siguientes, ¿no? Por ejemplo, ellos hacen pagan tributo del impuesto a la renta, es de carácter cancelatorio, es decir, lo pagan de manera mensual. ¿En base a qué? En base a los ingresos netos mensuales que han tenido, ¿no? El 1.
1.5% de todos los ingresos netos. Ingresos netos, es decir, la base imponible. No estoy hablando ingreso bruto que incluye IGB, incluye base imponible. Ingresos netos es sin incluir el IGB. Entonces, en base a esos ingresos netos, aplico el 1.5% y ese es el impuesto a la renta que pagan estas personas que están acogidas al régimen especial de renta. En cuanto al el impuesto general a las ventas, es del 18%. Sabemos que aquí es el 16% y el 2% que corresponde a los impuestos de tributo de promoción municipal, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto, aquí me habla de un 18%, pero se refiere a los ingresos. Es decir, si yo tuve ingresos netos, digamos, de 1.000, al aplicarle la tasa del 18%, eso sería lo que yo tendría que pagarle al Estado de manera mensual. Pero si yo he hecho compras que también están afectas a IGB, lo que va a hacer estas compras afectas a IGB, me van a poder ayudar a deducir un poco ese IGB que yo había generado al momento de generar una venta. Van a poder amortiguar. Es decir, si tenía que pagar 100, ¿no? Por haber hecho una venta, pero yo al comprar generé una compra y me generó IGB de 50, entonces 100 menos 50 pagaría solamente 50. A eso, ¿no? A eso se refiere. También ellos pagan, en este caso, el impuesto a los dividendos, si en caso hicieran una distribución de dividendos, ¿no? Solo en el caso de personas jurídicas. Ahora, también ellos tienen ciertas obligaciones como contribuyentes de este régimen especial de renta. Entonces, son obligaciones formales y sustanciales, como lo tiene cualquier persona de cualquier régimen tributario en el país, ¿no? Lo que es solicitar la autorización para entrega de comprobantes de pago. En este caso, las personas que estén acogidas a este régimen especial deben de llevar un registro de ventas y un registro de compras y una planilla electrónica para poder hacer la declaración de sus trabajadores dependientes. Ahora el registro de ventas y el registro de compras es electrónico, pero con el famoso CIRE ya como que eso se está dejando de perder. Entonces, cualquier persona que hoy en día forma un negocio automáticamente va a hacer la declaración a través del CIRE, que es el sistema integrado de registros electrónicos, ¿no? Ya no hay necesidad de hacer un registro de ventas, un registro de compras, que lo hacían a través de una declaración del programa de libros electrónicos, del PLE. Entonces, ya se va ahí, como que ahí se va unificando ciertas cosas, porque como ahora todo es electrónico, ya toda la información lo maneja SUNAT. Por eso es muy importante que al momento de que nosotros, como estamos recién iniciando o intentando formar un negocio, generemos, yo siempre recomiendo esto a mis clientes, que generen un correo electrónico que sea propiamente de la empresa. ¿Con qué finalidad? Es más, podrían generar hasta 2 correos electrónicos. Uno para el tema administrativo y 2 para el tema de sus comprobantes de pago. Cuando uno adquiere un bien, lo primero que hace es pedir un comprobante de pago, porque como ya tienes una empresa, quieres bajar tus impuestos, vas a pedir un comprobante de pago, una factura o una boleta en caso de si fuese del RUS. Pero como ahora todo es electrónico, si ustedes se han dado cuenta, ya nadie entrega un comprobante físico, entonces todo está quizás en la nube, pero al momento de poder adquirir es importante decirle a la persona que nos está emitiendo el comprobante de pago de que la factura, que si bien es cierto nos entregan, es una representación física del comprobante electrónico, pero no es el comprobante electrónico en sí. El comprobante electrónico en sí es el archivo XML. Lo que nos entrega es la representación impresa, que es el PDF impreso. Entonces, es importante al momento de poder adquirir cualquier bien, indicarle al proveedor, en este caso, decirle de que la factura lo envíe al correo tal, de tal manera de que tú vas a tener todas tus facturas, tus adquisiciones en ese correo. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera vas a ir controlando si en caso se te olvidó, se traspapeló, entonces vas a tenerlo ahí. Entonces es importante. A veces los proveedores no quieren porque, ay, te voy a actualizar tu dato, te lo emito nomás. No, no, señor, necesito que usted me envíe a este correo electrónico la factura y el archivo XML. Entonces, ¿por qué? Porque el archivo XML es la factura electrónica en sí.
¿Me dejó entender? Entonces es importante manejar esa información y tener correo electrónico para esos datos. Ahora, ¿qué otras obligaciones sustanciales tienen estos contribuyentes del régimen especial de renta? Nos dicen que están obligados a declarar y pagar mensualmente el impuesto a la renta en cuanto a los ingresos y el IGB por las ventas que han realizado. ¿Qué otras ventajas también tienen estos señores de que están en el régimen especial de renta? Si bien es cierto, pagan una cuota mensual del impuesto a la renta sobre los ingresos netos que han obtenido y tiene un carácter definitivo, es decir, no van a seguir, mes a mes lo van a hacer, ¿ya? Entonces, ¿por qué dice carácter definitivo? Porque ellos al final, si bien es cierto, dice acá, pago de una cuota mensual en el impuesto a la renta. No estoy hablando del impuesto general a las ventas, estoy hablando del impuesto a la renta. Es decir, como ellos hacen un pago único, que es carácter cancelatorio, definitivo, no va a esperar al 31 de diciembre y calcular el impuesto a la renta del ejercicio. Es decir, va a sumar todos sus ingresos menos los gastos, costos que he generado, sale una renta imponible, a él se le aplica la tasa, no va a hacer nada de ese trabajo, porque como lo está haciendo de manera mensual y definitivamente, esa es la ventaja que tiene este régimen. No hacen una declaración anual de renta de tercera categoría, es decir, no hacen una declaración jurada anual, no hacen una DJ, o sea, no necesitan un contador para cierre de año para que haga su balance y qué sé yo. Salvo que si quieres tener un balance y quieres saber cómo va tu negocio, por más que estés en este régimen, ahí sí necesitarías de un contador, pues, ¿no? Que lleve todos los ingresos de tus cuentas bancarias, entradas, salidas, el pago de tus planillas, qué sé yo, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tú debes de saber que se deben de cumplir con ciertos requisitos que establece cada entidad del Estado. UNAFIL, cumplir con SUNAT, qué sé yo. Entonces, ahí sí quizás necesitamos la ayuda de un profesional, ¿no? De la materia. Ahora, ¿qué otra ventaja sería? Que dice que se puede emitir todo tipo de comprobantes, boletas, factura, guías, etcétera. No hay limitación en cuanto a los tipos de comprobantes. En el caso del RUS vimos que simplemente emitían una boleta o cintas por máquina registradora o tickets. ¿Qué otra ventaja tiene este régimen? Que se puede deducir el IGB pagado en compras. Y lo vimos unas diapositivas anteriores, este, ¿en qué caso se puede deducir? Por ejemplo, ¿no? Si yo generé un IGB de ventas mensuales de 1.000 soles por pagar, pero en compras yo tuve, digamos, 1.500, o sea, era más el IGB de compras, entonces en ese caso yo ahí tengo un crédito fiscal. ¿Y para qué me va a servir ese crédito fiscal? Para poderlo deducir el mes siguiente. Si yo tenía pues, que pagar 1.000, pero generé en compras 1.500, porque quizás quise estoquearme de productos para poder seguir vendiendo, y generé 1.500. Sumatoria de los dos, resta 1.000 menos 1.500, tengo 500, digamos, como crédito fiscal. Eso me va a servir para poderlo utilizar el mes siguiente. Pero en el caso que hubiese sido lo contrario, 1.500 por pagar y 1.000 soles de IGB en compras, yo hubiese tenido que pagar solamente 500 al Estado. No los 1.000, sino los 500. Por eso te dice que permite deducir el IGB pagado en las compras. Ahora vamos a pasar a otro régimen, que es el régimen MIPE tributario. Este régimen es un régimen que, bueno, ya desde el 2018 se había creado, se había diseñado y parece aparentemente es de gran ayuda, ¿no? Para muchos que no quieren pasar al régimen especial, porque el régimen especial ya ahí sí ya no te escapas de nada, pues, ¿no? Ya no tienes beneficios como podías tener en otros regímenes, ¿no? En este caso del régimen MIPE tributario, nos dice que están comprendidos todas las personas naturales y personas jurídicas que sean domiciliadas en el país, siempre que sus ingresos netos no hayan superado las 1.700 UITs en el ejercicio gravable. Eso es como clara, digamos, como una clara excepción. Si tú superaste los 1.700 UITs en el ejercicio anterior o en el presente ejercicio, no podrías calificar en este régimen. No podrías estar. Entonces, tus ingresos netos no pueden superar. Si tú haces un proyectado
¿no? Digamos, no, yo voy a generar de ingresos mensuales tanto, y calcula, ¿no? 1.700 UITs por la UIT de sello 5.150. Va. Entonces, no llevo a los 7, los 8 millones. Entonces, sobra hablado. Entonces, estoy en este régimen. ¿Puedo calificar? Sí calificarías. Aquí no hay restricción alguna, es decir, no me van a decir, esta empresa no puede estar, no puede calificar, no. Aquí sí no hay restricción alguna en cuanto a qué actividades se pueden acoger o qué no. Ahora, este régimen también hay sujetos que no están comprendidos, pero ya no son los sujetos que anteriormente vimos, como son las empresas que son de transporte de pasajeros, no tiene nada que ver. Ya esto va a una categoría un poquito más relacionada en cuanto al tema tributario, en cuanto al tema de ingresos. Nos dicen qué sujetos no están comprendidos. Hay tres tipos de sujetos que no podrían estar comprendidos. Uno de ellos es que cuando hay una vinculación directa o indirecta en función al capital con ingresos conjuntos que superen las 1.700. Más adelante vamos a ver ejemplos. Dos, aquellos establecimientos permanentes, sucursales o agencias de empresas extranjeras no podrían calificar dentro de este régimen MIPE tributario. ¿Quiénes también no podrían calificar? Aquellos cuyos ingresos hayan sido mayores a 1.700 UITs en el ejercicio anterior. Ahora, ¿por qué se dice que tendrían o cuándo tendrían un tipo de vinculación? Como lo vimos en la pirámide, en el primer ítem, es vinculación directa o indirecta en función al capital eh, con ingresos conjuntos que superen las 1.700. ¿En qué caso se podría dar o cuándo se tendrían o cuándo se tendrá una vinculación? Nos dice la norma que es cuando una persona natural o jurídica posea más del 30% del capital de una persona jurídica directa o por intermedio de un tercero. Es decir, si por ejemplo yo tengo mi socio, ¿no? Digamos, mi socio es mi hermano, pero mi hermana tiene a la vez otra unidad de negocio con su esposo. Pero como ella lleva cierto grado de consanguinidad conmigo, entonces, ¿qué hace SUNAT? Dice, ya, esa es una unidad de negocio de tu hermana con su pareja, pero le corresponde. Pero tu hermana participa dentro de esta unidad de negocio que tiene contigo en más de 50-50, o sea, sobrepasa el capital. Entonces, por ese tipo de, digamos, de vinculación, ya lo relaciono y hace sumatoria de los dos ingresos. Si ambas empresas, sumado todos sus ingresos, llegan a 1.700, yo no podría calificar dentro de este régimen. Pero si ambas empresas no superan los 1.700, podría mantenerme dentro de este régimen, ¿no? En esos casos. Ahora dice, cuando más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o jurídica directa o por intermedio de un tercero. Vamos a ver más ejemplitos más adelante. Dice, ahora para poder terminar la idea, dice que el capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a socios comunes a él. Entonces, vamos a ver el primer supuesto, como les dice, ¿no? La empresa A posee el 70% del capital de la empresa B. En este caso, si ambas superan las 1.700, en cuanto a los ingresos netos anuales, ninguna de las dos podría estar en el régimen MIPE tributario, ¿no? Porque ya basta que una rompa el molde, ya no podrían calificar ninguna de las dos. Pero si ambas unidades, sumados los dos ingresos, no superan las 1.700, ambas podrían acogerse al régimen MIPE tributario o una estar en el RER y otra estar en el MIPE, ¿no? A eso se refiere. En el supuesto 2 dice, cuando la empresa C es accionista del 45% del capital de la empresa A y la empresa B, es decir, que esta misma empresa C es accionista en dos empresas, en la A y en la B. En ese caso, si los ingresos netos de estas tres compañías superan las 1.700, ninguna de las tres podría estar en el régimen. En el supuesto 4 dice, cuando el sujeto X y Y son dueños del 70% de las acciones de la empresa A y de la empresa B, es decir, tienen socios comunes ambas empresas. En este caso, si los ingresos netos de ambas empresas superan los 1.700, ninguna de las dos podría acogerse. Y ese es un caso típico y se da
por ejemplo, pero que no he visto mucha fiscalización o SUNAT no ha hecho, digamos, no hay mucho enfoque en ese aspecto, pero suele suceder, ¿no? Que hay empresas que, por ejemplo, tienen una unidad de negocio y desean abrir una paralela, ¿no? Pero con los mismos dueños, los mismos socios, ¿no? Pero como esta recién está iniciando, no genera muchos ingresos, pero probablemente esta otra ya tenga años en el mercado y ya haya superado. Entonces, por desconocimiento, no lo sé, simplemente no aplican el tema de vinculación y siguen declarando en base a lo que ellos creen. Es decir que si hacen la sumatoria y si aplicaron las más de 1.700 UITs en cuanto a los ingresos, una seguirá declarando bajo un régimen menor y la otra probablemente en el régimen que le corresponde, ¿no? Por el nivel de ingresos que haya tenido. Entonces, ¿cuándo se llega a descubrir eso? No lo sé, porque hasta ahorita si no ha detectado casos así, no he visto, pero se da mucho que hay hermanos que constituyen dos o más empresas y que a una le va bien y a la otra está media media, pero que sumaba ambas compañías en cuanto a los ingresos probablemente hayan superado las 1.700 y una esté declarando bajo un régimen distinto al otro, ¿no? Y si se llega a detectar el tema de vinculación, probablemente le levanten, pues, ¿no? Toda la información y tengan ellos que rectificar y declarar en el régimen que le correspondía, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Acogimiento a este régimen MIPE tributario. No dice, ¿cuándo nos podemos acoger a este régimen MIPE Una tributario? consulta Sí. del tema, del punto anterior. ¿La vinculación Ujú. hasta qué grado se refiere? O sea, ¿son solamente hermanos No, o hasta el cuarto papá e grado de hijo? consanguinidad. Cuarto grado. Ujú. Ya, ok. Ahora vamos a continuar. Acogimiento a ese régimen MIPE tributario. ¿Qué sujetos podrían acogerse a esto o cuándo, mejor dicho, nos podríamos acoger a este régimen? Todos aquellos sujetos que estén iniciando recién actividades. Es decir, yo el día de hoy decido formalizarme, he ido a SUNAT, he hecho las gestiones para poder tramitar mi RUC y a partir de hoy comienzo a generar actividades y me voy a acoger a este régimen. Porque lo que hace SUNAT al momento de poder sacar el RUC te pregunta para qué quieres el RUC, qué actividad vas a realizar. No, voy a solamente emitir honorarios. Ah, ya, entonces rentas de cuarta categoría y te hace el check para que rentas de cuarta categoría. Probablemente ellos te lo activen o te digan tú tienes que activarlo. Dos, o simplemente tú digas, no voy a realizar una actividad empresarial, voy a vender computadoras, ¿no? Entonces, ¿pero qué régimen vas a aplicar tú? Y por desconocimiento o porque ya sabes, voy a estar en el régimen especial y ellos mismos te activan el check persona natural con negocio, ¿no? Régimen especial. O en este caso sería régimen MIPE tributario. Entonces, todos aquellos que realicen nuevas actividades podrían acogerse a este régimen, ¿no? Es decir, si yo hoy día inicio actividades, mayo declaro en junio en mi primera declaración, me va a salir todos los ítems que están relacionados a qué régimen voy a aplicar, entonces seleccionaré pues el régimen tributario, si es que me corresponde, ¿no? Ahora también nos dice que el acogimiento al régimen tributario se realiza únicamente con ocasión en la declaración jurada mensual que corresponde al mes de inicio de actividades. Es decir, si hoy yo inicié actividades, estamos mayo se declara al mes siguiente, que es junio, en junio yo estaré haciendo mi declaración en base a este régimen. A eso se refiere cuando dice que es la declaración jurada mensual que corresponde al mes de inicio de actividades. Por ejemplo, si yo inicié mis actividades ahora, pero no tengo ningún movimiento, pero yo cuando fui a tramitar mi RUC, le indiqué en este caso al asesor que estaba ahí de SUNAT, que iba a hacer en el régimen MIPE tributario, entonces probablemente él ya me dio el cheque que voy a declarar bajo ese régimen, tiene registrado, entonces llega junio y como no he vendido nada, no he comprado nada, no hago ninguna declaración. Vago al siguiente mes. Y así voy sin declarar, sin declarar, sin declarar. Llega fin de año, tampoco he vendido nada. Cierro el año, no declaro nada, no presento nada. Llega enero, sigo en lo mismo, no vendo nada, no hago nada, y va.
Llega abril, mayo, cuando ya Suna tiene todas las declaraciones de las rentas anuales, las declaraciones juradas de todos los contribuyentes, comienza a hacer una limpia, dice, ¿no? Estos señores estaban en el régimen MIPE. Fíjense si ya hicieron su declaración anual. Sí, 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 no. ¿Qué pasó con este? No hizo ninguna declaración. Le vamos a mandar su requerimiento y probablemente te caiga una multa. Pero, y tú dices, pero si no he venido nada, no he comprado nada, ¿por qué me van a multar? Es injusto, qué sé yo. Y ha pasado casos así. Y algunos casos sí los he llegado a defender cuando es a tiempo, pero cuando es fuera de destiempo ya no hay forma, porque ya es una empieza a embargar. ¿Cuándo se da cuenta el contribuyente? Cuando le embargan las cuentas. Entonces, ahí se da cuenta que, ¿por qué tengo una retención? Me han retenido mi dinero, ¿no? Entonces, ahí recién se dan cuenta de que es producto de que no hizo la declaración, pues porque la multa por no declarar, la declaración jurada anual, así sea en cero, tiene multa, ¿me entienden? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Así yo no genere nada de ingresos, así no genere nada bueno, si genero compras, los tengo que declarar. Así estos me generen crédito fiscal mes a mes. Nada de compras, lo tengo que declarar en cero. Lo recomendable es seguir declarando en cero. No lo pasen por alto sin dejar de declarar. Se los digo por experiencia porque hay personas que les ha pasado eso, que no han declarado porque como no han generado nada, pero llega mayo, abril y llegan las notificaciones por no haber declarado, no haber hecho su declaración jurada anual, multa por no haber presentado su declaración jurada anual. Así sea en cero, te dice, así sea en cero tú debiste haber presentado, porque es tu obligación. Por eso te acogiste a este régimen. Es una obligación los que están en este régimen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Así estemos en el RUS o en el RER, si no tenemos nada de ingresos, lo importante es hacer mi declaración mensual y declararlo en cero. Pero si he tenido compras, porque tengo comprobantes, porque si uno ya lo tiene registrado, como les dije, ya todo nos tiene rastreado, porque como todo es electrónico, entonces no puedo decirle, no, no he comprado nada, porque ya lo tiene registrado. Entonces, declarémoslo, así me salga un saldo a favor, lo utilizaré el siguiente mes, ¿no? Así siga acumulando, así no siga vendiendo. Ahora, acogimiento vamos a seguir con el acogimiento al régimen MIPE tributario, que ojalá que no se nos pase el tiempo, ¿ya? Dice, ¿quiénes más se puede escribir? Ya vimos que los que son nuevos. Ahora, de estos que vimos anteriormente, del RUS, del RER, entonces, ¿ellos se podrán acoger al régimen MIPE tributario? Sí, cuando es una escala mayor, cuando el régimen va en aumento, porque empezamos de menor a mayor, ¿verdad? Cuando es en aumento, es decir, cuando voy del RUS y me quiero pasar al RER, Erika, en cualquier mes del año, o sea, en cualquier mes de la declaración mensual lo puedo hacer, cualquier declaración jurada mensual. Pero si quiero bajar de categoría de régimen, no lo podría hacer, no lo podría hacer. Tengo que esperar en enero del próximo año para poder recién bajar de categoría. ¿Ya? Que quede claro ese aspecto. Vamos a pasar rapidito para Ok. que no sí, pase O la hora. sea, o sea, ¿Sí? sí se termina el periodo y sí se puede cambiar de régimen Claro, hacia abajo. claro. Por ejemplo, mire, Sí. tenía un caso de una clienta que tenía su negocio y que no sé por qué estaba declarando bajo el régimen general. Era una empresa que se dedicaba al alquiler de Ya. ternos, vestidos para fiestas, así, ¿no? Un negocio pequeño. Pero yo no entiendo por qué razón pasó al régimen general, por qué se metió en ese régimen que era tan Claro, complejo para tan lo que alto. ella hacía. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, cuando ella llegó a mí, me dijo, ¿sabes que tengo este problema? Porque ya no sé qué hacer y necesito tu ayuda, bla, bla, bla. Sí, mire, le dije, yo no puedo bajarte de categoría. Lo que tenemos que hacer para que yo pueda bajarte de categoría y que de alguna manera te puedas ayudar, es que esperemos en enero del próximo año para hacerlo. Es decir, Ah, enero, ok. que vence en febrero, recién yo podía en febrero, en la declaración de enero, podía bajarle de categoría. Antes Ah, no ok. podía. oye, Ya. Erika, Hola, una ¿Me da Erika. un minuto, por favor? Un minutito, Ah, por favor, ya. ya. Muy bien. Si tienen sus preguntas, vayan planteándolo. No sé si por el chat, por ahí algunas preguntas puntuales. En 5 minutos estamos terminando la clase.
Adelante. Como les decía, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, cuando queremos bajar de categoría, de Sí, régimen, Erika, no hay unas podemos hacerlo en preguntas. cualquier mes del año. Para poder subir de régimen, sí lo puedo hacer, pero para poder bajar no tengo que esperar enero del próximo año, que se declare en febrero, para poder recién hacerlo. Eso en Ok, cualquiera. Si quiero gracias. pasar del RUS al RER, lo puedo hacer en cualquier mes, en cualquier declaración mensual. Pero si quiero bajar del RER al RUS, no, tengo que esperar enero del próximo año. Eso que quede claro. Erika, tenemos una consulta por el chat donde Sí, indica si uno da recibos por honorarios y luego no trabaja, ¿también debo declarar? bueno, en cuanto a los recibos por honorario es diferente, porque va a depender, de acuérdense que, si bien es cierto, hay personas naturales que van a comenzar a declarar ahora, a partir del 12 de mayo van a poder utilizar el aplicativo para poder declarar sus rentas generadas como personas naturales, ya sea de manera dependiente o independiente. En este caso, los de cuarta categoría, la persona tiene que ver cuánto de ingresos ha generado durante el año. Yo lo que hago simplemente para que se ubiquen, si yo hago conscientemente un análisis y yo digo, si he superado las 7 UITs del año 2023, que fue 4.000, la UIT del año que fue 4.950 si no me equivoco, si multiplico por 7, si he superado ese límite, yo me tendría que preocupar porque sí tendría que presentar mi declaración jurada anual. ¿Me dejo entender? Si supero las 7 UITs en el año en cuanto a mis ingresos, bajo cuarta categoría, sí tendría que presentar mi declaración jurada anual. Pero, por ejemplo, si yo emito honorarios y a la vez estoy en una planilla, sumatoria de los dos ingresos, supero ese límite, también tendría que declarar. Entonces, es muy importante tener en consideración ese aspecto, ¿ya? No es que simplemente emita por emitir, por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a las limitaciones, porque he tenido casos de personas así, de profesores, por ejemplo, que han comenzado a emitir sus honorarios, ¿no? Pues me imagino por las clases que dictaban, qué sé yo, en pandemia y giraban, y no se habían percatado que habían superado el tope, el límite anual y no declararon. Entonces les llegó el requerimiento de SUNAT, porque eso sí, para SUNAT, para eso es al toque, para las personas naturales, no es como los negocios, que todavía demora un poquito. En cambio, logra detectar rápido a la cuarta y quinta categoría, ¿no? Entonces, no lo habían detectado y le mandaron el requerimiento para que haga la declaración de sus ingresos y pague el impuesto que corresponde, regularice el impuesto que corresponde y encima le multaron por no haber declarado. Entonces hay que tener en consideración esas cositas. Pero si tú emites honorarios por 1.500 mensuales, eh, cada mes, entonces nunca vas a superar el límite. Pero si tus honorarios son de más de 3.000, 4.000 mensuales y es continuo todos los meses, tendrías que preocuparte, sí, de mantener un control de tus ingresos y ver si llegaste a superar el límite anual, ¿no? Erika, Sofía Villafuertes tiene levantada la mano. Sí, Por favor, hacer su consulta puntuales. lo escucho, dígame. Sofía, ¿tienes tu mano levantada o fue casualidad quizás? Erika, consulta. Yo hace 2 años, Sí, hola, hola, dime. consulta, Erika. Yo tengo ¿Ya? por honorarios, porque un tiempo estuve, ha sido uno que otro recibo, pero ha sido pues muy aleatorio. Yo entiendo que cuando ¿Ya? ya trabajas en planilla, te descuenta la planilla, porque me descuenta, no sé si es cuarta o quinta categoría, pero me descuenta en mensual, en mis pagos mensuales. ¿Ya? ¿Tengo que seguir declarando? Ya, mira, en estos casos, por ejemplo, lo que pasa es que si te descuentan el concepto de renta, de impuesto a la renta en la empresa donde estás laborando, es porque probablemente ellos al momento de proyectar los ingresos que percibes con ellos de manera anual, tú llegas a superar el límite y por lo tanto ellos en calidad de contribuyente y como
y actúan como agentes retenedor, porque si no te retienen, lo que pasa es que SUNAT te viene contra la empresa y los multa por no haber retenido el impuesto, por eso es que te retienen. Pero es muy importante también, como tú ya tienes el acceso a tu clave Sol, que veas chequeando. Hay una opción, ahorita no lo podría hacer acá, quizás en el transcurso de estos días me tome la molestia de ver dónde tú puedes obtener el récord de todos tus aportes, de todos los ingresos que has ido generando en esa empresa o en las empresas que has estado durante el año, mes a mes, y cuánto te han retenido. Si lo que dice la retención declarada por ellos corresponde a lo que está en tu boleta. ¿Por qué te digo esto? Porque en el caso de que yo he visto de algunos familiares que he tenido, que les han retenido de más y han declarado a las empresas menos, ¿me entiendes? Y entonces había ahí como una especie de inconsistencia, ¿no? Entonces, opción de poder hacer observación, porque a veces las empresas nos podemos equivocar, cometemos el error de retener menos el importe que le debíamos de haber retenido al trabajador por un mal cálculo del proyectado. Y que probablemente a finales de año tengamos que regularizar y le tengamos que hacer un descuentazo porque determinamos que debíamos de haberle retenido mayor cantidad. Y a veces muchos se quedan disconformes porque les ha sucedido de que les descuentan en diciembre más de lo debido. Porque acuérdate, la SUNAT, ¿qué le dice a la entidad, en este caso a la empresa? Le dice, usted va, el trabajador que está afecto a rentas de quinta categoría, ¿en base a qué se calcula? En base a todos los ingresos que perciba el trabajador. Todo aquello que tú percibas califica como rentas de quinta categoría. Es decir, sueldos, bonificaciones, gratificación, si recibes, por ejemplo, a un bono extra, comisiones, movilidad, refrigerio, todo lo que tú percibas, todo lo que la empresa te da, califica como renta de quinta categoría. Todo eso es sumatoria. Todo hacen una sumatoria en el año y te calcula la tasa que corresponde de acuerdo si sobrepasas los límites, qué sé yo, te van calculando. Entonces, si te están reteniendo es porque lógicamente tú mensualmente probablemente estés con un sueldo, digamos, material que digamos, por eso es que te retienen. Entonces, sí sería bueno que hagas un chequeo a través de tu clave Sol, que si verdaderamente ellos están declarando lo que te están reteniendo en la boleta, porque como te dije, pasado en el caso de algunos familiares que les han retenido una cosa en la boleta, pero la declaración dice otra. Entonces, de alguna manera, como que les han estado ahí robando algo a los trabajadores, ¿no? O a veces les han retenido de más cuando les han debido de retener menos. En esos casos, ¿qué hace? SUNAT a veces llega a detectar esos casos y hace la devolución por oficio. Es decir, te notifica a ti, ¿no? Como ciudadano, como persona natural que percibe rentas de quinta, diciéndote de que debes un ingreso en tu cuenta bancaria probablemente, pero como ahora todo se declara a través del T-registro, el número de la cuenta bancaria del trabajador, entonces ves un ingreso y que probablemente no sepas de qué es. Y dices, oh, se han equivocado, ¿no? Suerte, no es suerte. Simplemente que a veces SUNAT hace la devolución por oficio, pero en otros casos no lo hace. En otros casos, ¿por qué no lo hace? Porque el trabajador no solo recibe rentas de cuarta, sino también de quinta. Entonces ya ahí necesita un poquito más de análisis, ¿no? Porque su sistema no les da todavía para ese nivel. Entonces, como que ahí tú ya tienes que trabajar. Ingresos de cuarta, ingresos de quinta, sumatorio de los dos, aplicas las deducciones que corresponde, y si no llegas a superar, tienes derecho a pedir la devolución por el pago en exceso que hicieron, porque es un dinero que te corresponde a ti. Entonces tendrías que evaluar eso. Voy a tratar de hacer un manual de cómo poder obtener los ingresos y cómo es más o menos el cálculo de rentas de cuarta con quinta para que estén en una idea y que esto les quede clarísimo. ¿Ya? Me voy a comprometer a eso. Vamos a continuar porque quiero terminar con algo muy importante. No hemos avanzado todavía la parte de... Bueno, este régimen MIPE tributario aplica, ya sabemos que se aplica el IGB y hacen pagos mensuales, pero lo que es más beneficioso de estos, que hacen pagos mensuales en base a escalas. Por ejemplo, si yo tengo ingresos que son iguales a 300 UITs, es decir, si enero, febrero, marzo
sumo todos mis ingresos y no he superado las 300 UITs, voy a seguir pagando el 1% del total de los ingresos de ese mes que he generado. Pero si yo ya llego a superar los 300 UITs, voy a, hasta 1.700 dijimos que califican en este régimen, voy a pagar el 1.5% o de acuerdo al coeficiente que es determinado a través del impuesto a la renta del año pasado versus los ingresos generados del año pasado. Entonces, eso es como una ayuda, porque normalmente es el 1.5% por lo general, si hemos visto en anteriores casos del régimen especial de renta, el pago a cuenta que se hace del impuesto a la renta es 1.5, pero en este caso ellos tienen un beneficio que dicen, si tú tienes ingresos menores a 300 UITs, no se refiere al ingreso de ese mes, se refiere a la sumatoria de todos los meses. Si estoy en junio, todavía no supero, sumo todos mis ingresos y no supero las 300, sigo pagando el 1% del total de ingresos generados de ese mes. ¿Me dejo entender? No sé si me entendieron, espero que sí. Y bueno, y la renta neta anual, que esto sí es muy importante tenerlo en consideración, nos dice que si mientras mi renta neta anual tiene dos escalas, hasta 15 UITs, yo puedo pagar el 10% del total de la renta neta imponible. Pero sobre el exceso, yo voy a pagar el 29.5%. En el caso, por ejemplo, del régimen general, la tasa del impuesto anual es de 29.5%. En este caso del MIPE tiene como especie de beneficio, ¿no? Si tú has generado una renta imponible de 15 UITs, tú vas a pagar el 10% de eso. Es decir, digamos, 15 UITs de este año son como 70.000, digamos, algo así. Si yo he generado 50.000 de renta neta imponible, yo voy a pagar el 10% de esos 50.000. Pero si he superado, yo aplico por el primer tramo de 15 UITs, aplico el 10 y sobre el exceso, para llegar a completar toda la renta, aplico el 29.5%. Acá hay un ejemplito que hice para que nos quede claro esta parte. Me hice un ejemplo cuando hice con una renta del ejercicio de 50.000 soles, que es menor a 15 UITs, ¿no? Aplico una tasa del 10%, o sea, tendría que pagar 5.000 soles. Por haber generado 77.000, tendría que pagar este 10%. En el caso, por ejemplo, si yo he generado un ingreso, ahí me equivoqué, ay, acá me equivoqué, era 77.000 acá arriba, no era 50.000. Sorry. En el ejemplo 2, por ejemplo, la renta neta del ejercicio, que es 100.000, mayor a 15 UITs, nos dice, por el primer tramo, es decir, por las 15 primeras UITs, voy a pagar el 10%, voy a aplicar la tasa del 10, de 7.705. El exceso, que es 22.750, sumado a los dos, me da los 100.000, que es la renta neta del ejercicio, que es la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta, voy a pagar solo 6.711. Pero sumado a los dos, estaría pagando 14.436 nuevos soles. Ahora, si fuese una empresa de régimen general, acá les pongo que yo tendría que aplicar el 29.5%. O sea, miren cuánto es la diferencia que tendría que pagar en impuesto a la renta, si tan solo fuera del régimen general. Entonces, ¿qué libros están obligados a llevar estas personas del régimen? Es de acuerdo a los ingresos. Si tengo ingresos menores a 300, voy a llevar el registro de compra, registro de ventas y un registro de libro diario en formato simplificado. Si es mayores a 300 hasta 500, registro de ventas, registro de compras, libro diario, libro mayor. Y si es mayores a 500 hasta 1.700, porque no puedo superar estas 1.700 UITs, registro de ventas, registro de compras, diario mayor y un libro de inventarios y balances. De ahí viene el régimen general, para poder no hacerlo más largo esta parte, porque quiero entrar a un tema que es muy importantísimo para que ustedes puedan tener claro y que se les quede grabado. Quiero que se queden con esta información, que no la puedo dejar por alto. Es que en este régimen general ya sabemos que están incluidas todas, cualquier tipo de empresas. Aquí no hay excepción alguna, aquí no te van a decir, no te van a discriminar porque eres así, no puedes estar, nada. ¿Quieres estar en el régimen general? Puedes estar, te dice la norma, no hay restricción alguna, y ya, pero ahí sí te sometes a ciertas cosas, pues, ¿no? Ahí es más engorroso en cuanto a los registros y libros contables. Ahí ya no hay excepciones, ¿no? Te dice todo lo que tienes que llevar. Entonces, es más engorroso, ¿no? Entonces, ya. Aquí quería entrar a un tema muy importante en cuanto a los principios para poder considerar
para ver si un gasto es deducible o no. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en consideración al momento de poder comprar, adquirir, ¿no? O sea, cuando me refiero a deducibilidad en la renta, me refiero a los gastos que hacemos. No me estoy refiriendo a los ingresos. ¿Y por qué le quiero entrar hincapié antes de poder cerrar este tiempo? Es que hay ciertos principios que tenemos que tener en consideración para poder incluir en ciertos gastos. Por ejemplo, uno de ellos es el principio de causalidad. SUNAT, ¿qué te fiscaliza? Te fiscaliza los gastos que tú realizas, ¿verdad? Entonces, pero porque tenemos que tener en consideración que no cumple ciertas, digamos, principios que ellos solicitan. Por ejemplo, para cumplirse con el principio de causalidad, yo como persona, como contribuyente, como empresario, me tengo que preguntar, ¿es un gasto razonable? ¿Es un gasto necesario para poder llevar a cabo mi negocio? ¿Es normal este gasto que Erika, estoy haciendo? hola ¿Es Erika. proporcional? ¿Es general? Entonces, esas medidas, por ejemplo, me tendría que preguntar yo. Entonces, si yo me hago esas preguntas para poder adquirir cierto gasto, voy a incurrir en cierto gasto, sería muy importante que lo considere. Hay otros principios más, para que no nos vayamos con esa idea. Entonces, ya me imagino que en el curso del día lo van a ir leyendo, porque... Ahora, otro de los principios es la fehaciencia de la operación. ¿Cuándo Hola, considera SUNAT que una Erika. operación es fehaciente? Es cuando No yo se te escucha cuento bien. con los medios suficientes y Hola. probatorios para demostrar de que ese gasto en que he incurrido Erika, es necesario. Dígame. creo que ahí por favor nos puedes apoyar. El micro que tienes creo que no se escucha muy bien. Perdón, perdón, Por me favor. emocioné, me emocioné, Gracias. me emocioné, discúlpenme, discúlpenme. Ya, me emocioné. Bueno, como les decía, ¿no? Hay ciertos principios que tenemos que tener muy bien en claro para poder incurrir y que nuestros gastos SUNAT no los observe y no nos diga, este gasto no te lo acepto. Entonces, hay que tener muy bien, mucho cuidado en eso porque SUNAT lo que ataca es el impuesto a la renta. ¿Y dónde se determina el impuesto a la renta? En los gastos que realizo, ¿no? Entonces, uno de los principios dijimos que era causalidad. Me tengo que preguntar, ¿es necesario? ¿Es proporcional? ¿Ayuda a contribuir el ingreso a la fuente generadora de renta? ¿Es necesario? ¿No? Entonces me tengo que preguntar esas preguntas cuando hablo de causalidad. Cuando hablo de un principio de fehaciencia de la operación, le tengo que demostrar, le tengo que acreditar con documentación, con el comprobante de pago, la fehaciencia de la operación. ¿A quién? A la Administración Tributaria, a la SUNAT. Es decir, que le tengo que demostrar todos los medios probatorios que van a demostrar de que ese gasto en que incurrió era necesario. Ahora, el principio de fehaciencia de la operación deberán de contar con la prueba documentatoria, o sea, el comprobante de pago, un contrato, quizás esté notarialmente firmado, para poder demostrar que la operación es real y es fehaciente, ¿no? Tengo que acreditar el destinatario, me tengo que respaldar por alguno u otro medio de que ese gasto es real, y tengo que demostrar fotos, videos, correos, este, órdenes de servicio, cotizaciones, mensajes de WhatsApp, llamadas, todo lo que para mí sea sustentatorio de que ese gasto es real y que ellos quieran comprobarlo, tengo que demostrarlo, tengo que tener esa información. Es decir, si yo voy a realizar un viaje al extranjero porque voy a hacer de que mi empresa sea vista, porque es una empresa que se va a dedicar al marketing, qué sé yo, entonces voy a incurrir en un gasto en el exterior. Entonces, ¿qué manera le voy a demostrar que era necesario que yo esté en esa feria porque quería imponer la marca de mi empresa, qué sé yo? Pasajes, fotos, el fotoche de ingreso a la feria, probablemente la entrada de la feria, las personas con las que has estado habituadas, el centro, qué sé yo, todo eso lo tengo que demostrar, todo. Así como que cuando quieres pedir permiso a tu mamá y le tienes que decir, no, sí voy a estar en tal hora, igualito, igual, tal cual, ¿ya? Hay que tener muy en claro en eso. Pero una consulta, tengo entendido que hay un monto válido, ¿no? Para Claro, este tipo de claro, gastos, ¿no? claro, cuando es En este caso es cuando rebasamos estos montos o en cualquier momento que SUNAT pueda auditarnos. no, 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 ese es cuando SUNAT te audita, en cuanto a los gastos. Ahora, en el tema, por ejemplo, para cuando son gastos de viáticos al exterior, si bien es cierto, hay límites, porque es de acuerdo a la zona, al país donde estás viendo, entonces, por lo general, no siempre se gasta lo que dice el límite. El límite son
te dicen, ¿no? Solamente puedes gastar $140 diarios Diario, sí. para este país, ¿no? Digamos así. Ujú. Igual hay límites para el interior del país. Entonces, tú no puedes sobrepasar eso. Por lo general, no siempre llegas a cubrir todo, pues, con Claro. $300 diarios, no llega. Entonces, solamente son, Inclusive tengo entendido que se puede generar una declaración jurada, ¿no? claro, Si es la ¿cuándo se gerencia. generaría Ajá, una declaración jurada? Cuando tú no tengas un comprobante. Es decir, por exacto. ejemplo, las movilidades que tú realizas allá para movilizarte de un lugar a otro, no tienes cómo respaldarlo porque no hay ni un ticket, no hay ni un comprobante, pero a través de una declaración jurada lo podría hacer los viáticos, la alimentación, por ejemplo, podrías hacerlo a través de una declaración jurada, ¿no? Siempre que no pases, como te decía, los límites. Ujú. Ok. Erika, ya vamos cerrando, que ya estamos con minutos Ya, de exceso ya. para... Otro principio para que no se olviden y que con esto se vayan. Por ejemplo, es importante que todos los gastos que ustedes realicen estén bancarizados. Por favor, bancaricen todas sus operaciones. Acá es 2.000 soles, no es dos, es 2.000 soles, se borró. Entonces, ahora la ley de bancarización nos dice que todos aquellos, para efectos tributarios, todos los pagos que sean de 2.000 soles o de $500 tienen que estar utilizados medios de pago. Si no hay ningún medio de pago, ese gasto no va a poder ser deducible, por lo tanto me lo van a desconocer, por lo tanto me van a hacer repagar. Entonces, es importante que todos nuestros gastos que realicemos en la medida posible sean bancarizados. Yo lo digo por experiencia propia. Gracias a Dios, en la empresa donde yo trabajo, para la cual brindo mis servicios, todo lo bancariza, así sea 5 soles. No, 5 soles, ¿de quién es? Ah, ya. ¿Emitiste un comprobante? Sí. Que te pases tu número de cuenta. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ya se acostumbraron tanto a ese rubro que se les ha hecho costumbre. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno hace costumbre algo, porque lo practica, lo va aplicando día a día, en su día a día, se hace costumbre, todo lo bancariza. Entonces, ¿cuáles serían los medios de pago? Depósitos en cuenta, órdenes de pago, giros, transferencias, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques no negociables, qué sé yo, todo aquello que sea medio probatorio, un medio de pago, para poder sustentar ese gasto, para poder bancarizar, tiene que estar bancarizado. Yo les pido así, por favor, bancaricen todas sus operaciones en la medida que sea posible. No den dinero en efectivo. Peor si son gastos que han superado los 2.000 soles, olvídate. No tienes un medio de pago, no tienes un medio probatorio, te lo van a desconocer y te van a hacer reparar. Y probablemente te salga más caro. Bueno, creo que con esto he terminado. Dios mío, he terminado así. Gracias. En serio, me quedó Gracias, Erika. cortísimo el tiempo. De verdad es mucha información para poder meterles a ustedes, pero espero que de alguna manera esto haya podido servir o generar, quitar algunas dudas que teníamos en el camino y reforzar algunas de ellas que teníamos ahí en duda. Y cualquier consulta o pregunta, simplemente escriban a la comunidad LEAD, que ahí se les está respondiendo algunas consultas. Y nada, muchas gracias más bien por su atención, por este tiempo. Nada, gracias, gente de Elite.